Liturgia de la Palabra, sábado 31 de octubre, 30ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado, y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Mi alma te busca a ti, Dios mío. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando jubilosos alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te digan: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Seguimos meditando la palabra de Dios en este sábado 31 de octubre, en el que desde ya les invito para que nos unamos en oración. Sabemos que esta noche de 31 de octubre es la fiesta más grande de la Iglesia satánica. La celebran únicamente los que se consideran hijos del demonio, los que le dan culto a Satanás.
todo ese ambiente de brujas, hechiceros, satánicos, son los que le dan relevancia a esta noche de 31 de octubre. Nosotros como buenos cristianos no podemos, definitivamente no podemos, no debemos celebrar nada que tenga que ver con esto, ni permitir que los niños se disfracen de nada, ni de brujos, ni de nada, porque eso no es de Dios. Lo hemos enseñado, lo hemos dicho, lo enseña la Santa Madre Iglesia, hemos compartido en el Facebook de la parroquia y creo que también a través de este medio todos esos testimonios de lo que significa el Halloween, y creo que todos a esta altura tenemos clarísimo que no podemos ser parte del culto al demonio. Por eso, unámonos en oración para resistir los ataques del mal que este día abundan en contra de la Iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes y de los buenos cristianos. Así que oremos, fortalezcamos nuestra fe en Cristo Jesús, en su Iglesia, en la Santísima Trinidad, y nada de darle culto al demonio con esta celebración de la Iglesia satánica esta noche. Y ojalá que nosotros tuviéramos la misma actitud de Pablo. Ojalá que pudiéramos nosotros decir, como dice Pablo, para mí la vida es Cristo, porque definitivamente cómo cambia el panorama, cómo cambia la vida cuando Cristo es nuestra vida, es nuestro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Cómo cambia todo, cómo cambia el panorama, el horizonte, las metas, la vida, cuando asumimos desde las entrañas, desde lo más hondo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón, esta afirmación de Pablo. Para mí, la vida es Cristo. Estamos meditando el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Recordemos que esta carta la empezamos a meditar el día de ayer. Hoy estamos en el versículo del 18 al 26. Y veamos cómo Pablo realmente era un loco enamorado de la evangelización, de las iglesias que él había evangelizado. Pablo, ese loco enamorado de Cristo, hasta dar la vida por él. Y qué hermosas todas estas cartas en las que Pablo corrige, amonesta, llama la atención a los cristianos de estas comunidades y a nosotros, cristianos de hoy en día, porque estas correcciones, estas amonestaciones de Pablo también nos corresponden hoy a nosotros, comunidades cristianas de este tiempo, de esta etapa de la historia de la salvación. Pero también anima, también fortalece con sus palabras, motiva. También Pablo ve todo lo bueno que hay en las comunidades y se las hace saber. Y en el caso de los filipenses, Pablo está muy satisfecho y lo dice en estos versículos de la predicación que tiene la comunidad del Evangelio de Jesucristo. Y por eso les dice, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando. Y por supuesto que la predicación del Evangelio de Jesucristo siempre va a ser una alegría, siempre va a ser un gozo, siempre va a estar lleno de esperanza cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros también debemos unirnos a ese anuncio gozoso del Evangelio de Jesucristo, de la manera que sea,
con una palabra, dando buen ejemplo, con nuestro testimonio de vida. Claro, debemos de ser predicadores de Cristo, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, y eso nos va a llenar siempre de alegría. Por eso Pablo pues les hace ver esa cualidad hermosa que tiene la comunidad de Filipo. Que se predique el Evangelio de Jesucristo, que se predique a Cristo, para Pablo y para nosotros también, tiene que ser un motivo de alegría, de gozo, de esperanza. Y dice Pablo, pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado, y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Qué convicción realmente la de Pablo, qué entereza de su fe, qué confianza en Jesucristo. Pablo totalmente entregado a la causa del Evangelio, totalmente entregado a Jesucristo. Por eso lo hemos venido diciendo anteriormente. Pablo, el loco enamorado de Cristo, el loco enamorado del Evangelio. Ojalá que se nos pegue algo a nosotros también y que vayamos asumiendo esa locura del Evangelio, esa locura por Jesucristo, porque definitivamente una vida dedicada a Jesucristo, a su Evangelio, ahí donde estés, con tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vocación, ser testigos fieles de Cristo Jesús. Y en este tiempo de pandemia, en la que constantemente estamos viendo cifras de muertos y muertos y muertos, y tal vez muchos nos llenamos de miedo, muchos estamos tal vez o están con esa sensación de si esto también nos va a tocar a nosotros y si correremos el peligro de morir. Vean lo que nos dice San Pablo. La muerte es una ganancia. La muerte no es una pérdida. No estamos perdiendo nada cuando muere un ser querido. No estamos perdiendo nada si nosotros mismos llegáramos a morir hoy, este día. No estamos perdiendo nada. La muerte no es una pérdida. La muerte no es el final. La muerte no es un desastre, no es una catástrofe, no es una desgracia. Sea como sea que llegue la hermana muerte. La muerte, vista desde el amor a Jesucristo y vivida en Jesucristo, esa vida vivida en Jesús, por supuesto que se vuelve una ganancia. Qué bueno sería que hoy también nosotros, con fe y con amor a Jesucristo, pudiéramos decir, para mí, la vida es Cristo. En medio de estos problemas, para mí, la vida es Cristo. En medio de esta crisis, para mí, la vida es Cristo. En medio de esta pandemia, para mí, la vida es Cristo. En medio de la posibilidad de morir contagiado, para mí, la vida es Cristo. ¿Cómo cambiaría la visión de todo? De los problemas, de las crisis, de la misma muerte, de las dificultades, ¿cómo cambiaría totalmente la visión nuestra si a cada situación que se nos presenta pudiéramos decir, para mí la vida es Cristo? Ojalá que a lo largo de este día, en las situaciones difíciles que puedas estar viviendo, te repitas mentalmente, haz oración mental. Es decir, no estás hablando en voz alta, sino con tu mente, repitiendo una frase. Oración mental. Para mí, la vida es Cristo. Tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta enfermedad, pero para mí, la vida es Cristo. Estoy triste, me siento angustiado, quizás un poco hasta deprimido, pero para mí, la vida es Cristo.
y muchas cosas van a cambiar. Al final de este texto, de esta carta a los filipenses, dice Pablo: convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Y de eso se trata, hermanos y hermanas, de progresar gozosos en la fe. Pues para eso escuchamos esta homilía, esta reflexión del padre Adrián Martín, y para eso también, seguramente después de escuchar esta reflexión que el Señor me ilumina para ustedes y para mí mismo en primer lugar, seguramente pondrás la de otro sacerdote, y probablemente vas a rezar después el rosario, y después vas a sacar un ratito para leer la palabra de Dios y los textos, y posiblemente buscarás otra reflexión de otro sacerdote. Y está bien, porque tenemos que progresar gozosos en la fe. Y si todo esto que buscamos, que escuchamos de los sacerdotes nos hacen progresar gozosos en la fe, genial, bendito sea Dios, porque de eso se trata. No es escuchar y que el padre Toro y que el padre no sé qué y que el padre Adrián y fulano de tal y estar ahí estancados. Eso no sirve. Tenemos que progresar gozosos en la fe. De eso se trata esta historia, de un progreso. Y ese progresar gozosos en la fe nos va haciendo maduros en la fe, nos va cimentando en la roca firme que es Cristo, de tal manera que llueva, truene, relampaguee y lo que sea, mi vida es Cristo. Y eso nos ayudará a ser más humildes, como es el caso del Evangelio de hoy, en donde Jesús, que fue a comer a casa de los jefes de los fariseos, los cuales lo estaban espiando, Jesús le da una ojeada al ambiente ahí de la cena, en el tiempo de Jesús, y yo creo que en el tiempo nuestro también, pues es un honor ocupar primeros puestos, es un honor poder ser invitado y ser sentado, ubicado en un lugar de honor. Pero Jesús, viendo que todos andaban como buscando ahí ocupar esos puestos, pues ciertamente les hace ver que es mejor ser humilde. Es mejor no ocupar los primeros puestos, porque al final está la enseñanza de este texto de Lucas 14, del 1, versículo 1, después brincas al 7 y lees hasta el 11. Al final de este texto, capítulo 14, verso 1, y después del 7 al 11, Jesús saca la enseñanza de por qué les dice que mejor no ocupen puestos de honor, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Es decir, vale la pena ser una persona humilde, vale la pena no ser engreído, vale la pena no engrandecerse a uno mismo, vale la pena incluso ser humillado, porque el que es humillado será engrandecido. Así que, hermanos y hermanas, estamos finalizando una semana y un mes también hermoso que hemos vivido, compartido, celebrado en estos 31 días de este mes que llega a su final. Dejemos en las manos de nuestro Dios misericordioso todo lo que hemos podido vivir en estos 31 días de octubre, y pidámosle a Dios que a partir de mañana, domingo, 1 de noviembre, si Él nos lo permite, podamos empezar identificándonos con la santidad. Celebraremos la fiesta de todos los santos. De eso se trata la liturgia de mañana domingo, si Dios nos da vida. La liturgia
de la solemnidad de todos los santos y santas. Que ellos nos inspiren, que ellos nos motiven, que ellos nos animen, que ellos nos acompañen en este caminar hacia la casa del Padre. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.